Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un domingo 2 de octubre, pasadita las 22 horas, estamos en GTV Televisión para toda la región de O'Higgins, para varias regiones de nuestro país, en proceso constituyente por una nueva constitución en este segundo capítulo, con este panel de conversación, día domingo en la noche. Qué mejor que conversar, que terminar la semana analizando la semana noticiosamente y en este proceso constituyente. Voy a presentar a mis compañeros de panel aquí en esta mesa redonda de G Televisión para analizar, para desmenuzar definitivamente lo que está pasando con este proceso constituyente. Podríamos hablar de 2.0 o cuasi proceso constituyente o proceso constituyente inexistente. Vamos a hablar con ellos. Profe López, ¿cómo te va? Buenas noches, Eduardo. Buen domingo, Jorge, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Así que un gusto cerrar los televidentes y de nuevo otra vez relajados para conversar un domingo. Capítulo, ¿no? Segundo capítulo. Don Jorge Acuña, abogado, ¿cómo le va? Muy bien, Eduardo, un gusto saludarte. Profe, Mauricio, un gusto estar acá con ustedes. Presidente del Partido Socialista de la región de O'Higgins, consejero regional, don Mauricio Valderrama, periodista además. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto compartir con ustedes hoy día. Oye, Mauricio, ¿cómo han sido estas semanas después de... Partamos por quién se suma finalmente al panel. ¿Cómo han sido estas semanas post-proceso constituyente, post-elección electoral del 4 de septiembre? Mira, yo creo que aquí está dando un proceso de mucha conversación. Hay que empezar a unar posturas, porque lo que está ocurriendo en la semana con este tema de lo que pasó el jueves y el viernes, que tiene que ver ya cómo lo hace... cómo responde, digamos, estas dos coaliciones que son socialismo democrático junto a Prueba Dignidad, a la propuesta que ya emitió la derecha, que es Evópolis, la UDI y RN, sobre la Constitución, es lo que nos tiene que ir dando un poco las pistas, las luces de lo que haya pasando. El sábado que pasó se reunió el Partido Socialista en Santiago también a analizar, mucho debate, mucha conversación, mucha idea, yo creo que voluntad de poder desarrollar la mejor fórmula posible para que podamos seguir avanzando en este proceso de una constitución que no ha terminado, digamos, está suspendido y hay que ver cómo se encausa a lo mejor que pueda requerir Chile. ¿Hay preocupación en el Partido Socialista? Yo creo que la perspectiva, la palabra no es preocupación, yo creo que hay un compromiso, hay una capacidad de nosotros de entender el proceso de transformación que estamos. O sea, nadie puede decir que esto está muy tranquilo ni nada, por el contrario, esto está siendo muy complejo. Muy complejo la situación que vive el país, por una parte, por todo lo económico, por el alza del dólar, por lo que la inflación, pero también en lo político tenemos a un gobierno que está sufriendo mucha problemática, incluso al interior del gobierno, y con un proceso constituyente. Entonces, esta ecuación, estas tres variables que se dan, hacen que el proceso sea complejo, y eso hay que reconocerlo. Y hay que ver cómo se buscan las mejores voluntades para salir bien parado de esto, porque al final del día Chile es el que está en juego, no es una coalición. Yo creo que no hay que pensarlo así, yo creo que hay que pensarlo en un mundo más amplio. ¿Se le están poniendo palitos en el camino al gobierno del presidente Boric? Lo que pasa, Eduardo, es que yo creo que el gobierno que esté, en la coyuntura que tenemos ahora, el gobierno que esté tendrá dificultades. No lo veo distinto a una situación de un gobierno de derecha o de otra coalición distinta en el caso que estamos ahora. Pero menciona Mauricio un elemento que es bien importante. Yo creo que una reflexión que tuvimos incluso en el programa anterior. Si han visualizado ustedes, digamos, Mauricio o Jorge, han visualizado un nuevo rol de los partidos políticos, más que un nuevo rol, han visualizado un nuevo marco para que los partidos se desarrollen respecto a su trabajo político, porque hay un elemento que ha sido común y que yo creo que es muy crítico de parte de la ciudadanía, de que hay muy poca autocrítica en general respecto a los partidos, de situaciones que se han vivido en Chile donde los partidos como que quedan un poco así, ¿no? Como que le pasa la pelota a cualquier parte, pero ellos no asumen un rol, digamos, de autocrítica respecto a situaciones de representación o cómo se han discutido las cosas en el Congreso o en la Cámara o incluso a nivel de gobierno. ¿Sienten ustedes que una reforma importante que se debe hacer ahora tiene que ver justamente en la forma en cómo están sostenidos políticamente los partidos? Desde el punto de vista del sector al que yo represento, creo que el tono o la manera de accionar no ha cambiado mucho. La verdad es que recién el sábado pasado, ayer, recién tuvimos una instancia de participación de base en esta región respecto al tema constituyente, como partido, con autoridades regionales. El día de ayer, nos juntamos el día de ayer
autoridades regionales, autoridades electas, autoridades de base, militantes comunes y corrientes. Se nos invitó a dar nuestras opiniones respecto a todo lo que está pasando ahora. Y esa ha sido la primera, digamos, señal que quizás las cosas podrían estar cambiando de alguna manera. Nos da un poco de esperanza, pero hasta el momento los partidos han seguido tomando determinaciones desde las cúpulas establecidas en Santiago. Esperemos que estas instancias de participación partidaria se sigan repitiendo más adelante. Esta es una señal, yo creo que débil, pero podría ser una señal de las cosas que se vienen hacia el futuro de mayor participación. Porque yo espero también, como representante de la centroderecha, digamos, en este panel, que existan esas instancias de participación también en el nuevo proceso constituyente, y eso también va a depender de la mirada que tengan los partidos políticos desde Santiago, desde las cúpulas respecto al territorio, que era algo que usted mencionaba en el programa pasado. ¿Cómo es esa conversación hacia, básicamente, las cúpulas de la región metropolitana, donde está, claro, el poder de los partidos políticos? ¿Cómo es esa conexión con las bases, básicamente? Por lo menos yo creo que debería respetarse la institucionalidad interna que sean los partidos. ¿Hay alguna respuesta de sí, efectivamente los vamos a tomar en cuenta? ¿Va a ser importante la opinión de las bases? Es que por eso te digo, yo creo que se deberían respetar las instituciones internas de cada partido. O sea, si se dan estas instancias de participación de base, por lo menos de ahí las autoridades regionales, las directivas regionales, los consejeros regionales, consejeros generales de los partidos, deberían tomar esos insumos para que en el momento en que se llame al Consejo General, al Consejo Nacional de cada partido, ahí esas autoridades puedan entregar esos insumos a las autoridades de Santiago y, en definitiva, que las autoridades de Santiago sepan qué es lo que está sintiendo el territorio. ¿Pasa lo mismo en el Partido Socialista? Sí, nosotros, como decía, el sábado nos reunimos todo el comité central nuestro, eso lo hicimos virtualmente, estuvieron representadas todas las regiones, todos los presidentes regionales, todos nuestros delegados que tenemos a nivel nacional, un gran número de personas, y lo que hacemos es básicamente escucharnos, poder hablar. Ahí no hay ni uno, aunque tengamos, no sé, algunos cargos de consejero, algunos senadores, diputados. Nosotros hablamos como compañeros de la perspectiva que tenemos, se respetan todas las opiniones y se están tratando de buscar. Yo creo que esos insumos son muy relevantes para nuestra cosa interna, digamos, para ponernos un poco de acuerdo, porque si bien sabido el Partido Socialista es un partido grande, tiene también dentro de ella varias corrientes, tendencias, que hay que escucharse. Hay que partir primero por casa para tener una posición más única, unitaria, que nos permita dar conducción. Yo creo que eso falta hoy día, para que se puedan lograr los mejores resultados. Yo creo que eso se da, esas opiniones se dan. A veces son un poquito más duros algunos, otros quizás buscan más el consenso, pero es importante escucharse, sobre todo dentro de lo que es un propio partido. ¿Cuál debe ser el rol de los partidos políticos, López? Lo que pasa es que en este momento yo creo que tienen la oportunidad de validarse y de revalidarse con la ciudadanía. Uno de los puntos que conversamos la semana pasada, digamos, el primer capítulo, tiene que ver justamente en esta necesaria conexión con el territorio. En la medida en que los partidos no tengan esa posibilidad de ser voz representativa, incluso no solamente sus militantes, sino que un sector que pueda sentirse medianamente identificado, porque tenemos el peligro, otra vez, un peligro latente, permanentemente, en que desconectemos el proceso de lo que está pasando en los territorios. Entonces, si no hay voz de territorio, es re difícil que la gente que está, estoy elucubrando rápidamente, en Alto Hospicio, que está, no sé, pues en Talca, en cualquier, Cura, por ejemplo, si tiene decisiones centralizadas, es muy difícil que se sienta más representada. Entonces, un ejercicio importante del nuevo proceso, lo insistimos mucho, por lo menos para mí una idea muy recurrente, es que tiene que estar en conexión con los territorios, no puede estar alejado de eso. Yo creo que hay un fenómeno social que también hay que poner en la mesa igual, porque yo creo que esto tiene mucho que ver con eso, que hay una hiperindividualización de las decisiones de los ciudadanos en sí, y por lo tanto como que no se valida la decisión colectiva, como que se le mira mal. Y yo creo que algo de eso también pasó en la convención. Que hubo mucho independiente de nicho, digamos, que solo se enfocó en un tema determinado y no logró comprender la globalidad de la importancia vital que tiene la Constitución. Y por lo tanto, cuando tú empiezas a ser muy excluyente de otros temas, ya sea o por desconocimiento o porque no los conoces, no los has vivido, se va perdiendo un poco ese sentido general. Y cuando los chilenos hemos pasado tanto tiempo en un sistema o un modelo económico que nos lleva a ser súper
no sé si caníbales o buscar siempre el beneficio propio por sobre el de los demás, nos transforma en una sociedad bien compleja. Y yo creo que algo de eso puede que haya, no digo que sea todo, pero algo de eso está presente, me imagino. Pero hay un factor positivo también dentro de lo que se puede sacar de lo que fue el proceso anterior, que fue el hecho de que existiera esta posibilidad del voto obligatorio, más toda la bajada de información que hubo respecto a la propuesta, generó también un incentivo de la gente a saber quiénes o qué partidos o qué sectores políticos se alineaban más con los puntos de vista que cada ciudadano tenía. Y eso se vio de alguna manera reflejado también en el aumento de la adhesión ciudadana a ciertos partidos políticos, a ciertos sectores políticos. Y eso a lo mejor también debería ser recogido ahora por los partidos, en el sentido de que yo creo que durante el último tiempo, y producto también del voto voluntario, el discurso político se fue homogeneizando un poco, se fue de alguna manera blanqueando demasiado. Se volvió muy políticamente correcto en algunas oportunidades, y eso también incentivaba que la gente ya no tuviera mayores incentivos para ir a votar, mayores incentivos para discutir o hablar de política. Yo creo que el proceso constituyente pasado, claro, de la mano de estas posturas maximalistas tal vez, generó más interés en ese sentido parte de la ciudadanía de saber qué pensaban los sectores políticos, qué pensaban los partidos, qué pensaban los líderes. Y ahí la gente se fue ubicando. Y yo creo que eso también tiene que ser recogido ahora por los partidos, de tener posturas más claras, más definidas y expresarlas de cara a la ciudadanía para que la ciudadanía también sepa con transparencia en qué lado del espectro se ubica y participa. Jorge menciona un concepto bien relevante que es el voto obligatorio. ¿Qué tan importante hoy día sería mantener el voto obligatorio y por qué? Yo sigo eternamente partidario del voto obligatorio, pero particularmente porque eso le exige a los partidos una transparencia superior. Pese a que algunos lo llaman antidemocrático, ¿no? Yo creo que es una obligación mínima de un ciudadano respecto al Estado donde está. Entonces, primero porque hablamos de mayorías reales. Y las borracheras electorales que hemos tenido tiempo hacia atrás, ¿no es cierto?, con algunas elecciones, tiene que ver justamente en que se construyen mayorías que en realidad no son tan mayorías que digamos. Porque cuando hablamos, insisto, voy a poner el ejemplo Frente Amplio, que cuando tuvo Beatriz Sánchez con el 21%, no era 21% real, pues era un 11% probablemente del voto real posible. Y eso crea una borrachera electoral. Nosotros sacamos el 21%. Ojo, claro. Ojo. Encima de ese 11% tenía un 4% que era solamente Beatriz Sánchez, porque si vemos la votación parlamentaria respecto a Beatriz Sánchez, hubo diferencias importantes al respecto. Entonces, yo creo que el voto obligatorio tiene la virtud de que obliga a los partidos a transparentar postura y a establecer programas concretos. Y tú te imaginas, yo pienso en la propaganda. Claro, la propaganda de la época política es una propaganda súper tibia. O sea, yo veo la foto del candidato, el numerito al lado, D5 y el eslogan. Pero no hay nada más. Es algo absolutamente vacío. Y yo creo que la diferencia, recuerdo los tiempos del voto obligatorio a principios de los 90, eso obligaba, cuando había debates televisivos, que la gente transparentara posturas concretas respecto a temas concretos sobre esto. Lo otro era muy, yo diría, palabras bien acomodadas para que la gente entendiera que íbamos a hacer tal cosa, nosotros proponemos esto, pero que en realidad tú de repente decías, igual la diferencia con el del lado, en realidad no escuchabas muchos elementos de sentido más profundo para eso. Yo siento que el voto obligatorio es una excelente herramienta de construcción democrática. Yo ahí siento que un rol fundamental cumplen los medios de comunicación regionales y sobre todo, por ejemplo, lo que está haciendo hoy día GTV, que da la oportunidad de que podamos hablar de estos temas, porque yo creo que las elecciones, nosotros estamos hoy día enfocados en una elección nacional, que es central, digamos, en la Constitución. Pero más que nada yo creo que la gente también hizo las votaciones que más gente lleva. Bueno, con lo del voto obligatorio es único en Chile que se dé inscripción automática y voto obligatorio, eso no se repite en ninguna parte del mundo. Pero yo creo que es importante lo que ustedes señalan, porque si uno tiene la posibilidad de ir escuchando, entendiendo, yo creo que el voto obligatorio debería estar asociado también a que existiera educación física, educación cívica en los colegios. Con todos estos cambios que han habido, yo creo que hay mucha gente que está perdida. Y cuando la gente está muy perdida, termina escuchando los fake news, las cuestiones que se dicen por las redes sociales, y como que no entiende mucho de qué se trata. Entonces, para evitar eso, yo creo que la gente tiene que educarse para poder también tener un punto de partida a la decisión que él tome libremente, digamos.
Pero yo creo que hay que valorar los medios de comunicación regionales, radio, los medios escritos, los medios televisivos, y también algunos medios que son por web, porque nos permiten esto, que la gente escuche y sepa las posturas que cada uno tiene respecto a temas que tienen que ver necesariamente con la región. Yo creo que... Entramos en otro tema y en otro plano y en otro escenario que es bien relevante que hace mención Mauricio, que como periodista lo conoce perfecto, ¿no? Que tiene que ver no con las líneas editoriales puntualmente, sino que más bien con la calidad del contenido de los medios regionales, ¿no? Que también es un detalle bien importante a la hora de informar, ¿no? Porque claramente, o sea, yo puedo tener la mejor voluntad de difundir, de informar, pero créeme que si no tengo el contenido apropiado, idóneo, definitivamente de igual manera voy a terminar desinformando. ¿Cómo se trabaja esa parte? Pero aquí Y no se trata de, esto no es soberbia, ni ponerle límites, sino que definitivamente cómo ayudamos a los medios también de comunicación regionales, desde la política pública, por otro lado, Mauricio, tú como autoridad de la región, para que efectivamente hagan un buen trabajo, que tengan los recursos para ejercer un periodismo, una comunicación, no necesariamente periodismo, una comunicación efectiva y comprometida y responsable, por otro lado. Es que, por ejemplo, ahí entramos en un tema que ya también lo dejamos dando bote el otro día, que tiene que ver en cómo nosotros enfocamos lo que es una campaña política. Digamos la discusión realmente si era necesario hacer campaña al estilo apruebo o rechazo en televisión para que la gente se informara. ¿Era necesario un tipo de campaña así para un plebiscito de esta naturaleza? Entonces, claro, hablamos de políticas comunicacionales desde el organismo público. Yo encuentro que es un eje clave, porque tú lo que estás haciendo es informar respecto a las cosas que se hacen, las posibilidades que tienen los ciudadanos, cuáles son sus alternativas, ¿no es cierto? Pero siempre resulta muy importante que esa variedad de información o esa variedad de puntos de vista respecto de algo la entregue gente de la región. Ese es un elemento importante. La presencia de CORE, la presencia de concejales, la presencia de los alcaldes, la presencia de los seremi, la presencia... Es muy importante esa presencia de la autoridad local, porque a fin de cuentas también él se respalda en eso. O sea, mi gestión tiene que ver con esto, no tenemos que ir a preguntarle al ministro, porque yo creo que no hay nada más triste para un seremi o alguien que diga, en realidad yo no puedo responder nada, porque... Yo no corto nada. No corto nada. Si llegamos a eso, en realidad queda automáticamente sin referencia. Eso pasa, ¿no? Queda sin referencia el ciudadano que dice... Pero es que eso pasa. No, de acuerdo, pero es que no debe ocurrir, ¿no? Y bajo el prisma del voto obligatorio, eso con mayor razón se hace necesario, porque tú ya sabes que todo el mundo va a ir a votar. El problema es hacia dónde se va a inclinar ese elector obligado a votar cuando esté dentro de la Cámara Secreta. Y la única forma, creo yo, de inclinar el voto de esa persona es efectivamente informando lo que se está haciendo en el territorio, para ver si vale la pena o no votar por esa misma autoridad o cambiarla. ¿Cuántos de nosotros no conocen a alguien que efectivamente el día anterior les preguntó y les dijo ¿por quién voto? ¿Cómo voto? ¿Voto apruebo? ¿Voto rechazo? ¿Usted conoce? Sí, pero me pasa mucho más en las elecciones, por ejemplo, de concejales. Que es una o de consejero regional. Claro, que es una cuestión que en realidad uno... claro, y ahí viene un poco este tema de cómo pensamos un sistema político también, digamos, incluso de elecciones, que permita justamente que sea más pedagógico. Yo creo que eso es urgente. Pero también a ellos le pasó la pelota a los partidos en eso. O sea, los partidos tienen la obligación de que la presentación de su candidato y sus propuestas sea mucho más abierta y más clara. Porque, para terminar la idea, porque si yo armo una lista simplemente para juntar votos, y ser la lista más votada, tengo un problema con eso. Tengo un problema, y incluso ya te podría decir que esto es un problema ético, pero bueno, la política no se trata sobre ética, es bien pragmática en general, pero tengo un problema en eso. ¿Cómo mejoramos el contenido de los medios de comunicación regionales? Yo creo que el contenido se mejora primero teniendo también una audiencia preparada para los contenidos. Porque yo creo que aquí se nos olvida un poco que a los jóvenes, si no les enseñamos que el tema político afecta su vida diaria, si no consideran que el valor de lo que están haciendo ellos ya de estar en la educación, que es importante lo que ellos vayan pensando, vayan decidiendo, porque hay muchos que empiezan a tomar reflexiones después de la universidad, pero has perdido una etapa muy importante que tiene que ver con la juventud. El rol que puedan tener la universidad nueva de nuestra región también es fundamental, como lo hace la Universidad de Chile, tiene escuelas abiertas y gratuitas, online, para toda la gente que quiera participar. Y ahí entramos a otra cuestión, ¿tenemos acceso a internet en toda la región de O'Higgins? Claramente no. Hay una brecha importante. Hay brecha, te fijas, entonces hay muchas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura del país y con los contenidos que se puedan dar.
Por eso ahí la radio cobra un factor relevante, la gente que puede tener algunos medios, la educación, que está en todos los territorios, las bibliotecas públicas. Los canales tipo GTV, que efectivamente hacen una tremenda pega, que hay varios sectores, los canales digitales, los canales de cable, yo creo que hacen una tremenda pega. Sí, mira, yo cumplí con un desafío que tuve desde que empecé en el primer periodo de CORE, que fue poder dotar de un segundo concurso del Fondo de Medios. Yo sé que es muy poco los recursos que se entregan, pero logramos hacerlo a través de la Corfo. Entregar recursos del CORE a la Corfo para que hiciera un segundo concurso que nos permitiera potenciar quizás a los que no ganaban o algunos. Entonces, de esa manera, yo creo que no tan solo, porque tú te das cuenta, Santiago se va la plata para 3 grandes agencias de medios de comunicación, que son las que todos conocemos, y los medios quedan en el Fondo de Medios, que es una cosa muy pequeña, que a nivel nacional serán 1.200 millones de pesos, que eso no es ni la mitad de un fondo que entregamos para capacitación en el gobierno regional. Por lo tanto, yo creo que no se toma muy en serio el tema del rol de los medios de comunicación, y ahí me duele un poco. Tú sabes que yo soy periodista, claro. Sí. ¿No se debiese apuntar a una universalidad en términos de apuntar? No, yo sé que nunca van a estar todos, pero que efectivamente el chorreo llegue, discúlpenme la expresión, pero que el goteo llegue para todos los medios de comunicación para que tengan recursos. Yo por lo menos hacer una buena pega. Pensaría en algo así respecto al tema de la publicidad que hace el gobierno dentro de los medios. Pero y claramente yo creo que por ahí esa es una lista, ¿cierto? Pero por otro lado, a mí no me cabe ninguna duda que hay medios que tienen profesionales capacitados, pero que no les da el ancho porque es un tema de recursos. Y eso también yo creo que influye en este proceso constituyente fuertemente. Yo creo que tiene que ver tan solo, claro, tiene razón, porque aquí tiene que ver con la educación del país, en qué vamos, porque se fomenta, por ejemplo, lo que es a los emprendedores, se fomenta la agricultura y está muy bien, se fomenta la minería y todo lo que exista. También hay que fomentar la opinión, y hay que fomentar la capacidad de que tengamos medios, porque lo que va a pasar, van a llegar transnacionales gigantes, mexicanas, americanas, no sé, o China, no sé de dónde, y se van a comprar todos los medios de comunicación y se acabó Chile. Puede pasar, o sea, no es imposible. Yo creo que ese es un desafío de educación del país, más que educar, informar y también entretener. Hoy día desde el GORE hoy día es un desafío los medios, ¿no? Mira, yo lo tengo como desafío en lo particular. Yo creo que la sintonía de los consejeros regionales va apuntando para allá, pero falta la decisión de poner un fondo relevante y también que las nuevas autoridades regionales tomen decisiones ellos, que no esperen que Santiago les diga y tomen decisiones de avisaje en los medios de comunicación locales. Sí, porque hoy día llega todo. Tienen que tomar ellos la decisión. Claro, los ministerios dirigen desde Santiago donde quieren las lucas. Siempre y cuando tú dejes que eso pase. Hoy día pocas veces. Porque a veces, siempre que tú dejes que pase, porque si te toca hacer Ceremi y tú eres capaz de imponerte. Pero no me cabe ninguna duda, Mauro, de que hoy día de los Ceremi que están, ningún Ceremi es capaz de imponerse en ese sentido. A lo mejor tú cuando fuiste a Ceremi dijiste, a ver, déjenme tomar la decisión, yo conozco el territorio y yo sé dónde quiero estar. Porque tú eres el representante del ministro y por algo confiaban en ti, o si no... Pero eso tiene que ver con las agencias nacionales que tú decías, que efectivamente trabajan siempre valga la redundancia, con los mismos de siempre. ¿Cuántas veces no hemos conversado eso, que las lucas se van a los mismos de siempre? Y es un tema no menor, digamos. Porque ahí hay un tema de responsabilidad, como dice Mauricio, respecto al tema de compromiso del Estado en general con lo que es la información información política, pedagógica, como entretención, como quieras llamarlo. Yo creo que la información es una de nuestras debilidades. En el caso, por temas de trabajo, a mí me toca recorrer a veces el Lito de Echevarché, La Estrella, Mubanque, el paso al soldado, y tú te das cuenta que el nivel de información que la gente tiene depende de un transmisor de este porte, por algunas cosas que agarra dos señales. O una radio comunitaria, claro. Lo que sea, ¿no? Pero fíjate, yo estaba revisando algún material del año 58-59 y había una gran disputa entre Casa Zúñiga y otra empresa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran dos casas que habían y se disputaban y salían avisos, publicidad, ellos como empresa privada. También lo que ocurrió con Superpollo en su momento, que ahora es una inmensa, la empresa que quizás más empleo da en la región, que es AgroSuper. Pero también los privados tienen que tomar un rol preponderante, ellos tienen que jugársela. Entonces, si todas las decisiones pasan de manera central y son grandes cadenas las que tenemos, no tenemos emprendimiento o empresas que se la jueguen, yo creo que pasa por una remirada de lo local. Yo creo que por ahí el profe tiene mucha razón. Cómo nosotros empezamos a mirarnos, a querernos, a escucharnos y a lograr tener metas en común, que vayan más allá en la política. ¿Estamos en condiciones de exigir calidad de la información?
A mí me preocupa el tema de la independencia. Yo estoy de acuerdo en que tengamos más medios que den posibilidad de que la gente pueda opinar libremente, ¿verdad? Los temas de la coyuntura, etcétera. Pero a mí me preocupa el tema de la independencia de los medios, y sobre todo los medios que son locales, porque estamos hablando de mercados muy pequeños, muy fácilmente capturables, no solamente por el sector privado, sino que también por el gobierno de turno. Entonces, un diario, por ejemplo, las lucas, claro, que necesita las lucas, entonces un diario, una radio, un pequeño canal de televisión estará dispuesto a hacer un reportaje sobre la corrupción en un municipio X, si tú dependes de la publicidad que te da el municipio, o estarás dispuesto a denunciar las irregularidades o malas prácticas de una empresa privada que pone lucas de publicidad. Entonces, eso a mí me preocupa, el tema de los medios, sobre todo locales, porque cuando hablamos de calidad de la información, yo me imagino que no solamente estamos tratando de tener información de buena calidad, opinión de buena calidad, entretención de buena calidad, sino que también investigaciones, reportajes, etcétera. Entonces, ¿cómo cuesta, ¿no? Cuesta, yo digo que debe costar mucho a los que mantienen medios de comunicación acá en la zona, por ejemplo. Pero eso siempre pasa, siempre tienen, por ejemplo, avisaje de determinada municipalidad y la noticia pasa, y pasa, y se publica y se hace, si yo eso lo he visto en todos los medios que están, lo hacen. De ahí queda un problema gigante, pero claro, ¿cómo es la presión ahí de está la la ética autoridad? periodística. ¿Cómo es la presión de la autoridad cuando pasa eso? Lo que dice Jorge, hay medios Sí, porque, que efectivamente están en condiciones por ejemplo, de a mí me da lata que sea Bio Bio, la radio Bio Bio, el canal 13, el que emita las denuncias de cosas que pasan acá. Local, claro. ¿Por qué no pasa eso acá, desde el territorio, como dice el Particularmente por eso fue primero dado en medios regionales. Ya. Toda esa información fue dada en medios regionales de manera paulatina. Lo que hace Canal 13 es tomar todo eso y recopilarlo y tiene mucho más impacto porque tiene una caja de resonancia mayor. Pero no es que los medios no lo hayan dicho, yo lo vi en varios medios que parecía. Yo tengo la sensación y quiero vincular el tema de los medios de comunicación con el proceso constituyente, que también era un tema no menor en el texto, ¿no? Pero es que ahí, Eduardo, hay un punto que queda, no sé si en el vacío, pero ¿no será también que el aumento explosivo de redes sociales también crea la aparición de supuestos medios independientes para algunas cosas? Supuestos medios independientes, porque a fin de cuentas se transforman en casi testigos callejeros de cosas que van ocurriendo, y eso es información. Claro. Y ahí tenemos el tema de la educación respecto a quien está observando qué capacidad de filtro tiene, qué capacidad de comparar la información que recibe. Esa es la otra lista del tema que mencionaba, ¿no es cierto, Mauricio, respecto al ciudadano que debe estar también con la alerta puesta, porque ni hablemos de lo que pasa en Twitter. Pero eso siempre ha ocurrido. Mira, cerca de 1890, 1900, cuando se creaba un partido político, se creaba un medio de comunicación. Asociado, y eran periódicos, y estaban en la radio. O sea, nadie puede decir que Radio Agricultura no tiene un perfil claro de para dónde va. O no sé, para la Radio Nuevo Mundo, para ir comparando. Ojo, trabajé en Nuevo Mundo. Pero, imagínate. No, pero Nuevo Mundo tenía su perfil. Pero tú tienes, por ejemplo, el Washington Post, que va y dice yo con Clinton, por decir sí, con Obama no, con este sí, con este no. Y definen su posición, ¿no? Y no están en esta ambigüedad de que la objetividad plena, sino que ellos marcan una postura. Yo creo que eso es un proceso también interesante. Sí, yo tengo grandes recuerdos de Nuevo Mundo, ¿eh? La verdadera radio era eso, ¿eh? En AM. Sí, en AM, claramente, con cinta y todo. Sí, ¿qué quiere que le diga? Pero tenía mucho sentido lo que decía Jorge, porque en realidad yo no puedo estar dependiendo de que a mí me saca un poco de quicio este asunto de los columnistas de domingo, ¿eh? O sea, como que la gente está esperando cuál es la columna Matamala, o de Carlos Peña, o qué es lo que va a decir Mochati en la Bio Bio, para que sean referencia. O sea, yo lo puedo entender como un punto de vista, que la gente tenga que debatir. Pero esconderse debajo de la columna, no, toda la razón. O sea, el tipo dijo la verdad, con esto salamos al país porque él dijo la verdad. No, eso no puede ocurrir, ¿no? O sea, lo que estamos pensando es ciudadano que va a leer la columna va a decir, sí, en realidad aquí puede ocurrir esto. Pero ¿y el columnista de la región? El columnista que, ahí yo le paso la responsabilidad también al tema de los partidos, de que si tienes gente con capacidad crítica, incluso interna en tu partido, para sacar artículos, decir, mire, yo voy a escribir en este pequeño sitio web o en esta pequeña radio para decir tal cosa, parece importante, eso debe tener una resonancia. Debe tener, porque yo estoy perfilando también líderes de mi territorio.
Y ahí siento que yo que hay una falta importante respecto a eso. Sí, hay una deuda en ese sentido también. Pongámosle pausa un poquitito, vamos a hacer una pausa cortita, estamos en No, proceso. déjame dejar algo, porque si no Claro. me va a quedar colgando. Yo creo que ahí lo que ustedes apuntan es a no tener políticos electorales, sino tener políticos de política pública. Qué importante. Exacto. Qué Gran importante, diferencia. Porque hay algunos que salen electos y política pública. Son solo electorales, son compañeros. Claro. Una pincelada sería. Pausa cortita, estamos en GTV Televisión, noche de domingo, pausa y volvemos.